qué estamos hablando? Estamos hablando de los hongos. Actualmente con los tratamientos para el cáncer, los antineoplásicos que hablábamos en el programa anterior, están, claro, inmunodeprimiendo al paciente. Recuerdan que esos antineoplásicos, entre las reacciones adversas, entre las muchas reacciones adversas de todos conocidas, pues una de ellas es la inmunodepresión. ¿Qué es eso de la inmunodepresión? Es claro, ese mismo paciente, si no tuviera cáncer, si no hubiera tenido la necesidad o la desgracia de pasar por esa fase, por esa enfermedad y tener, lógicamente, que acceder a los antineoplásicos, a la radioterapia y en algún caso, en el mejor de los casos es la cirugía, pues su sistema inmunitario e inmunodefensor estaría en perfecto orden. Si está en perfecto orden, ya tiene todo su esquema para defenderse y no se desarrollan esas patologías, y concretamente ahora mismo en el caso de los hongos. Pero no solo es en el caso de los enfermos con cáncer, también es en el caso de los enfermos que están trasplantados y que, claro, su sistema inmunitario también tiene que estar deprimido para que no se despierte y reconozca ese órgano que no es suyo y ataque contra él. Por eso se tiene que tener ralentizado ese sistema inmunitario. Y entonces en esos casos son pacientes que están abonados, que son probablemente candidatos, en muchos casos y en un porcentaje muy alto, a padecer, entre otras patologías de origen infeccioso, pues las de los hongos. Claro, además, si pasamos, y aquí ya también lo dice el libro, y quiero leerlo, ¿no? Dice, la utilización muchas veces no justificada, en periodos prolongados de tiempo, de antibióticos de amplio espectro. Y también hay otra forma también de transmitir los hongos, puesto que el hongo y volvemos a lo de siempre, depende de que el territorio donde se va a asentar le dé facilidades o no le dé facilidades, pero también hay, con las modernas técnicas, cuando estamos viendo que ya la cirugía, el uso del bisturí en cirugía va a quedar relegado. De aquí a poco tiempo los bisturís estarán en los museos de medicina, de los colegios médicos, en las vitrinas, puesto que actualmente además la cirugía es, quizás, para mí, no, sin quizás, si cogemos un libro de historia de la medicina, creo que es la especialidad de la medicina que más ha avanzado y que más está avanzando, en el sentido de que actualmente ya se están ahorrando, aparte del ahorro del tiempo que tiene que estar un paciente en un hospital, del tiempo y del personal que necesita, puesto que tengamos en cuenta que cuando usted está en un hospital está ocupando una cama y hay un personal que tiene que estar trabajando y que hay que pagar. Entonces todos esos costos, si posteriormente además estamos hablando de una persona que hemos metido en quirófano y que hemos hecho una operación en la que ha habido que abrir grandes grandes cicatrices, grandes partes del cuerpo, está más a riesgo de contraer otras infecciones o inflamaciones, infecciones de tipo hospitalario, puesto que en el hospital se están utilizando todo tipo de fármacos y esos ya han hecho resistencias. Cada quirófano, cada hospital tiene su bicho que es resistente a todas las armas conocidas y entonces en ese tipo de pacientes, pues claro, luego el posoperatorio se alarga mucho más y con lo que todo eso conlleva en cuanto al problema del propio paciente y luego todo lo que conlleva con lo que sabemos de los problemas de gastos de la seguridad social, en nuestro caso, o de gastos de su bolsillo, si usted elige el concurso de especialistas dentro del campo de la medicina privada. Entonces, actualmente la cirugía, insisto, es la que más ha avanzado. La farmacología, vemos cómo cada vez que se desarrolla, se busca un fármaco, en principio son componentes activos, se aísla, se sintetiza una sustancia química para tratar de abortar o de resolver o de paliar o de curar una determinada enfermedad, vemos que no se resuelve. Y no solo no se resuelve, sino que todas y cada una de las sustancias, salvo el agua, por supuesto,
que se utilizan en medicina tienen un efecto secundario, de una u otra manera. Hemos estado viendo que los distintos capítulos de o sea, las distintas, digamos, partes de cada uno de los capítulos tenían una serie de fases, aparte de primero desarrollar la patología, luego desarrollábamos cómo funcionaba la sustancia en cuestión, a qué niveles podía actuar. En muchos casos hemos visto que además se relata que no se sabe exactamente a qué niveles actúa, pero que sí se sabe de lo que hace a nivel de analíticas o a nivel del resultado del paciente, pues no sé, a nivel de corazón, y que muchas veces se está funcionando con las concentraciones, subiendo las concentraciones, como era el caso del sintrón. El sintrón, que además conlleva a su alrededor toda una parafernalia, todo un desembolso de dinero, cuando las opciones y las garantías del sintrón sería bueno revisar de una manera seria en una mesa redonda y con fichas y de verdad, sin tratar de hacer, tirar las campanas al vuelo pensando que resuelve algo. Pero he colocado el tema del sintrón como podríamos haber colocado muchos más asuntos. Entonces, todas y cada una de las moléculas que vamos a ir aislando, que se han ido aislando, pretendiendo o esperando en un principio que nos van a resolver, si recordamos el primer programa en el que hablábamos de la talidomida, como se impera además una moda en un tratamiento y es un protocolo que se generaliza en el uso de todos y cada uno de los profesionales de la medicina, parece que el que no haga eso está en contra de la ortodoxia oficial, en contra de lo que hacen los demás, y se le considera, puede haber el caso incluso de que se le denuncie ante el Colegio de Médicos, en este caso, o se le complique la vida de alguna manera. Hay muchos casos a lo largo de la historia y hoy no piensen que eso se ha olvidado. Hoy existen casos. El otro día en un programa comentábamos, en el programa de actualidad, cómo hay actualmente el caso de un médico italiano. En este caso concreto, por lo menos, el médico va antes de morirse a ver los resultados y que se lo van a reconocer oficialmente. No le ha sido fácil, lleva 20 años sufriendo los insultos de sus colegas y el acogotamiento de la clase médica de su país. Entonces, que en este sentido no es fácil. Pero es curioso como dicen que el pueblo, la gente que no se conoce su historia, está obligado y condenado a repetirla. Si no hace falta ir, por supuesto, que cada fármaco que aparece nuevo, en principio hay que darle el honor de la duda, el beneficio de la duda, y decir, vamos a ver, pero hay que ser muy parcos a la hora de soltarlo. En la revista Nature comentábamos también que dentro de la profesión, la gente estamos, todos los profesionales, todos, absolutamente todos, o casi todos, al menos los que no estamos haciendo esos proyectos, esas investigaciones, en contra de lanzar esas campanas al vuelo, cuando, se desarrolla tal laboratorio o cual laboratorio piensa que ha descubierto tal o cual fármaco que va a servir, pues no sé, lo que recientemente ha ocurrido con aquella pastilla que hubo que retirar del mercado para la obesidad. Y todas y cada una de las personas que tomaron aquella pastilla han tenido que pasar por revisión a nivel de corazón, porque ha habido problemas de corazón, planteaba problemas de corazón. Entonces, en este sentido, hoy concretamente con el tema de los hongos, es curioso porque es que ninguno sirve para nada. Ninguno de los... En principio hemos definido las micosis superficiales, profundas y sistémicas o diseminadas. Las sistémicas o diseminadas asientan desde el pulmón, pasan por vía sanguínea a todo el cuerpo. Luego las diseminadas también, las sistémicas o diseminadas, hay un tipo determinado de hongo, que se llama rarísimo, son rarísimos, que atraviesan la piel y se instauran a nivel general. Entonces vemos cómo actualmente se están desarrollando más los hongos, pero no solo los hongos, muchas patologías debido a los tratamientos tan agresivos que se están utilizando y las inmunodepresiones que se están provocando, inmunosupresiones que se están provocando en determinado tipo de enfermos, como hemos dicho ya, de los cánceres. Otra de las fórmulas de pasar un hongo a nivel sistémico es a través de un catéter, cuando hablábamos de la cirugía,
que ya actualmente pues con un tubito y una televisión se puede acceder prácticamente a cualquier parte del cuerpo humano del paciente y allí mismo desarrollar lo que se necesite desarrollar sin necesidad de abrir al paciente, con el consiguiente ahorro para el paciente en primer lugar, puesto que son tipos de operaciones que a lo mejor antes obligaban al paciente a estar 7 días en la cama, en el hospital, y actualmente se les hace esta operación por la mañana y ya a la tarde o a la noche ya están en su casa. Pero claro, esto tiene esa esclavitud. Pero bueno, eso es en el caso de que, digamos, haya habido contacto con otra persona que tenga, otro paciente que haya tenido hongo. Ustedes me dirán la esterilización para la que sirve, pero volvemos a lo de siempre, cuando estamos en un medio hospitalario en el que diariamente todos y cada uno de los instrumentos quirúrgicos que se utilizan pasan por la esterilización, llega un momento en que algún tipo de hongo se nos puede hacer resistente. Entonces vemos que los distintos tipos de fármacos que se utilizan para los antifúngicos, para los hongos, pues bueno, sí, en principio, para una micosis a nivel superficial, teóricamente, en principio, deberíamos utilizar una pomada. Deberíamos utilizar un antifúngico de uso tópico, de uso externo, de uso con una crema. Pero ¿qué pasa? Que ya no sirve, ya no reacciona, ya hay resistencias. Y en ese caso hay que ayudarse además con antifúngicos por vía oral. Hay antifúngicos, la anfotericina B o la gliseofulvina, cada uno de ellos, bueno, pues se utilizan o bien a nivel tópico o bien a nivel por vía digestiva. La anfotericina concretamente por vía digestiva se absorbe muy mal, se absorbe un 5%, por lo que se utiliza básicamente por vía intravenosa, pero por vía intravenosa tiene efectos secundarios. Primero, en primer lugar, y en los inmediatos, es en cuanto a escalofríos, fiebre, aumento de la temperatura, cefaleas, vómitos, que en muchos casos lo que se hace es resolver con un tratamiento tópico. Cuando se nos dispara estos efectos indeseables y nos remiten con el tratamiento sintomático, debido a lo mejor pues, a la dosis que hay que estar administrando, entonces en ese caso se coloca hidrocortisona. Entonces hacemos efecto sumatorio. Pero cuidado, que la anfotericina puede permanecer en nuestro organismo de 7 a 8 semanas después de quitado el tratamiento. Está en nuestro organismo. Hemos dicho que dentro de las reacciones adversas de la anfotericina B estaban las inmediatas, pero es que luego hay que son las más peligrosas, la más peligrosa, y además es la que obliga a tener un gusto exquisito a la hora de establecer la concentración, a la hora de establecer la pauta de administración de este fármaco, es que produce nefrotoxicidad, es decir, machaca directamente al riñón. Se utiliza básicamente en las cándidas, entre otros. Luego tenemos otro, y ya terminamos, la gliseofulvina. Como hablábamos antes, estábamos hablando del pie de aldeta, La gliseofulvina se administra por vía oral, se metaboliza en el hígado y se utiliza, bueno, pues para el pie de aldeta, para las dermatosis en plantas de las manos y plantas de los pies, o palmas de las manos y plantas de los pies, y para las alteraciones en uñas. Pero curiosamente los tratamientos, bueno, entre las reacciones adversas, por supuesto, tenemos afectaciones gastrointestinales, pérdida temporal del sabor, cefalea, se pueden desaparecer o suelen desaparecer cuando se suspende el tratamiento, pero cuidado, que es que los tratamientos van desde, en algunos casos, cuando las tiñas en la barba, esas afecciones de la barba en los varones, hay que colocarla de 2 a 3 meses, en problemas de uñas de las manos de 6 a 9 meses, y en problemas del pie de atleta de 15 o más meses. Y no solo por vía sistémica, sino que como generan resistencias, estamos hablando de 15 meses, de 9 meses, de 2 meses, de 6 meses, como generan resistencias, acabamos teniendo que colocarla por vía tópica, es decir, con pomada, o colocar, bueno, pues una nistatina, o hacer una combinación de antifúngicos. Y en este sentido, cuando hablábamos al principio del programa de cuando hay pacientes que se cansan, lógicamente, tenga usted en cuenta, a ver, qué paciente, en primer lugar, si no es ninguna modelo, ni nada de esto, qué paciente va a estar durante 15 meses
durante 15 meses, puesto que si estamos viendo que las afecciones, los problemas, las reacciones adversas a nivel de náuseas, cefaleas, pérdida del sabor, que se suspenden, o sea, desaparecen cuando se suspende el tratamiento, si a un paciente con un pie de atleta lo tenemos 15 días, 15 meses, todavía no he encontrado ningún paciente que siga esa pauta 15 meses, ninguno. En general, cuando nos reíamos, en aquel día que estábamos grabando en Meridianos y Puntos, cuando nos reíamos y estábamos hablando de los hongos, y nos reíamos, ¿por qué nos reíamos? Las setas, los hongos, los níscalos, todas esas plantas, ¿dónde asientan? En la parte más oscura de los bosques, en la parte más húmeda, ¿no es así? Claro, y el hongo, pues ¿qué es un hongo? Un hongo, ¿no? Un hongo, bueno, pues los hongos son hongos son. El origen es por una humedad, está claro. Si además le estamos alimentando esa humedad por vía local, con la pomada. Nos reíamos concretamente porque yo me acuerdo, yo era pequeño entonces, pero hubo una temporada un tiempo en el que aparecían algunos anuncios para cultivar champiñones, y los cultivaban lógicamente en las casas, en los sitios más oscuros y más húmedos de las casas. Entonces, aquel día, cuando estábamos grabando el programa de Meridianos, decíamos, cuando se hablaba de las pomadas, y nos reíamos de lo que no sirven para nada, y además, si alguno de ustedes ha tenido hongos y le ha resuelto una pomada, por favor, llámenos y díganos qué pomada utilizó. Ya les digo que de siempre para los hongos se ha utilizado la violeta de genciana, un jabón de tipo azufrado, a lo mejor en el programa de Historia Clínica explicaremos el porqué, lo del azufre, y bueno, pues se procuraba la ropa que tocaba, bueno, pues hervirla, eso me parece una pasada, pero vamos, cambiarla, o buena limpieza, o también a su vez utilizar algún tipo de jabón de este tipo. No sé si existe, pero bueno. Y entonces, en este sentido, si de verdad hay algún paciente que con una pomada o con el flagil o alguna cosa de esas se ha quitado algún hongo a nivel de piel, cuidado, vamos a ver, los hongos a nivel sistémico, a nivel de vagina pueden funcionar, el flagil funciona, pero claro, funciona en tanto en cuanto lo tome la pareja, porque como lo tome uno solo se lo va a pasar al otro, eso está clarísimo. Bien, entonces en ese sentido, si hay algún paciente que lo ha visto, que le ha ido bien para el pie de atleta, una pomada en concreto, pues sería tan amable, si es tan amable de decírnoslo, pero en general cuando nos reíamos en aquel programa era porque si nos acordamos de lo de los champiñones. Yo no, está criando, o sea, está mimando usted sus hongos en ese pie, está criando esos champiñones y seguirá usted macerándolos ahí. Y porque además son zonas donde hay hipersudoración, y si encima usted lo macera más, hace un buen batido con esa pomada, mejor. Si además lo está tomando por vía oral, está claro que tiene que pasar por el estómago, y está claro que tiene que pasar por el intestino, por donde se producían las absorciones, donde se producía la absorción. Estamos viendo la cantidad de tiempo que en el caso de un pie de atleta debe estar uno tomando eso. Eso, quieras que no, va a afectar a ese estómago de una u otra manera, por supuesto, dependiendo de la constitución del paciente. Pero si es un paciente que ya tiene un pie de atleta, podríamos incluso aventurar algún tipo de constitución que es más frecuente en los pies de atleta. Como siempre en la medicina, no es todo al 100%, ni es todo cierto, ni es todo mentira. Estamos trabajando con humanos. Esto no es como el taller en el que le cambias un carburador y cambiando todos los carburadores funcionarán todos los coches. No es así. Pero bueno, en general ya vemos cómo el problema de los hongos seguirá existiendo y en muchos casos además con el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, que además actualmente se utiliza para todo. Usted tiene una gripe y le colocan un antibiótico, cuando no sirve para nada el antibiótico en esa gripe, para nada. Pero por sí o por no. Bueno, si se quedara solo en eso y solamente le costara a usted o a quien sea el fármaco, vale, pero claro, ese uso y ese abuso de antibióticos de amplio espectro, bueno, de momento le podrán regalar un poco de champiñones. Realmente los champiñones están muy ricos y además tienen una serie de funciones que cuando en el programa de Saber Comer creo que les han contado o les contarán en breve. En fin, buenas tardes y hasta pronto.